Vamos a trabajar la energía potencial aplicada sobre un objeto. A ver, energía potencial. El concepto de energía es la capacidad de realizar un trabajo. Potencial, en este caso, tiene que ver con niveles. Entonces, la energía potencial tiene niveles, puede ser niveles de altura, niveles posicionales. En realidad, la energía potencial es posicional. La energía cinética es una energía que depende de la velocidad, entonces se dice que es una energía del movimiento. Mientras que la energía potencial depende de la posición. Entonces, la energía potencial, si este es mi nivel base, donde está la mano, la energía potencial del borrador aquí es más pequeña que la que tengo acá. Y eso lo podemos ver al dejarlo caer. Tiene como mayor energía a la hora de querer accionar la fuerza gravitacional. Entonces, nosotros podemos partir del concepto de trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. De hecho, es un cambio de desplazamiento ahora porque ahora el desplazamiento va a ser importante. ¿Qué fuerzas son las que están actuando? Pues la única fuerza que está actuando es la fuerza de la gravedad. Y esto viene dada por la masa por la gravedad. Eso le llamamos nosotros peso. Y entonces vamos a tener un desplazamiento final menos un desplazamiento inicial. El desplazamiento final, así como lo tenemos aquí expresado con esta masa que la vamos elevando, que va hacia arriba, esa masa va cambiando su nivel de altura. Entonces va adquiriendo una energía potencial mucho mayor. Visto de otra forma, esto es masa por gravedad por el desplazamiento final menos masa por gravedad por el desplazamiento inicial. Vamos a decir algo. La gravedad es negativa, la masa es positiva y el desplazamiento aquí es positivo porque va hacia arriba. Entonces, sustituyamos los valores. Masa por gravedad, HB. Esta va hacia arriba. Y aquí es masa por gravedad por HA. HA es menor que HB. Por lo tanto, el valor de la gravedad es negativa. Entonces esto me va a quedar menos masa por el valor de la gravedad, que ahora ya lo convierto en positivo porque estoy sacando el signo negativo. Y aquí me va a quedar positivo. Menos por menos va a dar más. Entonces esto, miren, esto es, nosotros identificamos a la energía potencial gravitacional como MGH. Y el cambio de la energía potencial gravitacional como MGH final menos MGH inicial. En este caso, esta es la final y esta es la inicial. Pero como esta es mayor que esta, va a darnos un valor completamente negativo. Y entonces nosotros vamos a decir que el trabajo es igual a menos un cambio de energía potencial. Esto es porque cuando ustedes suben unas gradas se cansan. Están entregando energía al sistema. Cuando ustedes bajan las gradas, van más relajados. Naturalmente, también existe un cansancio al bajar muchas gradas, pero eso es porque cuando ponen el pie sobre la grada, ustedes ahí hacen un gasto de energía por una especie de fricción. Es un impacto que va teniendo cada grado debido al peso. Pero si ustedes no bajaran por la grada, sino que se dejaran caer, pues automáticamente no estarían perdiendo energía. Estarían a favor de la fuerza de atracción y el desplazamiento también va hacia abajo, entonces estarían ganando energía. Desgraciadamente, el impacto causaría terminar la vida y entonces no tiene sentido. Pero eso es para ejemplificar el concepto de energía potencial. Entonces la energía potencial gravitacional cada vez que se sube se está entregando energía. Bien, esto lo vamos a aplicar ahora de la siguiente forma. Vamos a introducir el concepto de fuerza conservativa. La fuerza conservativa es un término donde si yo estoy acá, este es mi punto A, y quiero ir a B, que está mucho más alto, puedo agarrar esta línea, puedo agarrar esta otra, o puedo ir en diagonal. Y no importa la ruta que siga, la cantidad de energía que voy a perder va a ser exactamente la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existen fuerzas conservativas, yo puedo ir de A a B, incluso regresar de B a A, y puedo decir que no gasté nada de energía, porque lo que aquí perdí, después lo recuperé. Eso se da siempre y cuando no tengamos fuerzas de fricción. La fuerza de fricción es
la fuerza no conservativa por excelencia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo didáctico. Difícilmente lo veamos en la práctica, pero aparecen muchos problemitas así. Vamos a decir lo siguiente. Aquí hay este es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y vamos a subir una masa. Y vamos a decir que no hay fricción. Sabemos que la altura es de 1.5 metros. Y vamos a desplazarlo sobre este plano inclinado. La masa es de 100 kilogramos. Y vamos a hacer el análisis para determinar este concepto de fuerza conservativa, utilizando la energía potencial. A ver, el concepto de energía potencial es masa gravedad por altura, pero aquí tenemos un ángulo. Un ángulo. Puede ser 30 grados para ponerle un valor, pero al final va a ser independiente del ángulo. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza de fricción. Entonces, vamos a decir, aquí está la masa, aquí tenemos un peso, el peso lo conocemos, masa por gravedad. Ahora, este peso nosotros lo tenemos que utilizar con este ángulo, el ángulo que está aquí. Pero queremos determinar, por ejemplo, el peso en X. El peso en X es una componente del peso total. ¿Por qué necesitamos saber el peso en X? Porque nosotros vamos a subirlo. Entonces, la única fuerza que debemos de vencer es el peso en X. No hay fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza es igual al peso en X. La fuerza que le apliquemos al bloque es igual al peso en X. Necesitamos saber el peso en X. Entonces, si nosotros aquí tenemos este ángulo de acá, y aquí hay 90 grados, entonces aquí tenemos el ángulo contrario. Si aquí hay 90 grados, aquí tenemos exactamente representado el mismo ángulo de aquí abajo. Entonces, vamos a decir que si esta es mi hipotenusa, el peso es la hipotenusa, el peso en X es mi cateto opuesto. Entonces decimos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Podemos despejar ahí peso en X y esto es mg por el seno del ángulo. Bueno, ya tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser exactamente igual. Entonces, la fuerza es igual a el peso en X. Esto es mg por el seno del ángulo. Y como ya sabemos que nosotros vamos a aplicar el trabajo, esto es fuerza por distancia. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a borrar por acá. Y podemos decir lo siguiente. Ahora queremos averiguar la distancia. Ok, la única distancia que conocemos es la de 1.5 metros. Tenemos el ángulo y lo que queremos es encontrar la hipotenusa. Entonces, si tenemos el cateto opuesto, es el seno del ángulo, es igual al cateto opuesto, que son 1.5 metros, dividido la longitud. La longitud que tendría que recorrer esta masa. Entonces despejemos la longitud. La longitud está aquí dividiendo, pasa a multiplicar un 1.5 dividido el seno del ángulo. Esa longitud es lo que nosotros llamamos el desplazamiento. Entonces, el trabajo realizado sería la fuerza, que en este caso sería masa por gravedad por el seno del ángulo, multiplicado por 1.5 metros dividido el seno del ángulo. Si se dan cuenta, el seno del ángulo se hace 1, entonces el peso sería los 100 kilogramos por el 9.8 debido a la gravedad por 1.5 metros. El trabajo realizado sería 980, 100 por 9.8 por 1.5, 1470 joules. Entonces ya tenemos esto. Ahora, vamos a ver,
Si esto es equivalente a subir desde aquí hasta arriba la masa, utilizando simplemente la energía potencial, entonces esto es igual a energía potencial, masa, gravedad por altura. O sea, podríamos haber utilizado la rampa o también podemos utilizar simplemente subiendo la masa. Esto es 100 por 9.8 por 1.5. Y nos va a dar exactamente el mismo valor. Entonces, aquí, como no hay fuerzas de fricción, podemos decir que se aplica el concepto de una fuerza conservativa. Esto es algo que en la naturaleza pues sucede muy poco, pero se puede idealizar. Entonces, fuerzas conservativas es cuando no hay fuerzas que obstruyan y que de alguna manera generen una fricción. Cuando hay eso, se llaman fuerzas no conservativas. Bueno, aquí tenemos la aplicación de la energía potencial. La energía potencial puede ser gravitacional, la energía potencial también puede ser del resorte, utilizando la ley de Hooke. Se recordarán ustedes que allí es menos K por X, por un cambio de X. Entonces, aquí habría que multiplicarlo por un desplazamiento y ahí es donde nosotros obtenemos precisamente el trabajo. El trabajo debido a la fuerza del resorte, ya de por sí esto es contrario, porque cuando un resorte lo estiramos quiere volver a su posición original y cuando lo comprimimos quiere expandirse. Entonces aquí tenemos el ejemplo de energías potenciales. También hay energía potencial química, energía potencial magnética. Bueno, hay distintos tipos de energía potencial. Todas dependen precisamente de la posición. Muchas gracias.